En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Señor, tanto estabas enojado conmigo. Tú eres un Dios de amor, y ahora soy tu amigo. Te busco a cada instante y te persigo. Eres tú mi consuelo, tú eres el Dios que salva y da la vida. Eres todo el anhelo de esta alma que va herida, ansiándote sin tasa y sin medida. En mi tierra desierta, tú de la salvación eres la fuente. Eres el agua cierta que se vuelve torrente y el corazón arrasa dulcemente. Quiero escuchar tu canto, que tu palabra abrace mi basura con alegría y llanto, que mi vida futura espejo sea sin fin de tu hermosura. Amén. Lectura del libro de los Proverbios, capítulo 30. Las palabras de Dios son de fiar. Él es escudo para los que esperan en Él. No añadas nada a sus palabras. Te replicará y quedarás por mentiroso. 2 cosas te he pedido. No me las niegues antes de morir. Aleja de mí falsedad y mentira. No me des riqueza ni pobreza. Concédeme mi ración de pan. No sea que me sacie y reniegue de ti diciendo, ¿quién es el Señor? No sea que robe por necesidad y ofenda el nombre de mi Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy estamos en el capítulo 30 del libro de los Proverbios. Y sabemos que el libro de los Proverbios en el Antiguo Testamento, junto con otros libros, conforma aquel grupo de libros llamados sapienciales, es decir, libros que nos enseñan a pensar y que nos dan sabiduría, que nos dan inteligencia, que nos dan discernimiento práctico para la vida. Hoy en el capítulo 30, versículo 5, nos dice: las palabras de Dios son de fiar. Es decir, nosotros debemos confiar en la palabra de Dios. Estamos llamados a tomar la palabra y confiar en ella. Si no confiáramos en la palabra, mal haríamos en acercarnos a la palabra de Dios, a la Biblia, escudriñarla y leerla si no confiamos en ella. Se necesita una actitud de confianza. Cuando uno va a leer un texto de la palabra de Dios, debe abrir el corazón con confianza para que el Señor obre, para que el Señor nos hable, para que el Señor nos ilumine, para que el Señor ponga en nuestro corazón los sentimientos que Él quiere que nosotros, los cristianos católicos y toda la humanidad tengamos. Es que las palabras del Señor son de fiar. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, vamos a decir en el Nuevo Testamento, y tenemos que confiar totalmente en el Señor, que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que se hizo pan de vida, que murió en la cruz y que resucitó. Pero volvamos al Antiguo Testamento. Quiero recomendarles y proponerles que leamos el libro de los Proverbios. Haga, por ejemplo, este ejercicio. Tome los 31 capítulos que tiene el libro de los Proverbios. Son 31 capítulos llenos de sabiduría. Y escoge el proverbio que más le llama la atención de cada uno de los 31 capítulos. Tendrá de esta manera 31 proverbios muy elegidos, muy seleccionados, que tocan su vida y que le pueden servir en muchos momentos de la existencia. Es que las palabras de Dios son de fiar, nos dice hoy el libro de los Proverbios. Y además, el Señor es escudo para los que esperan en Él. Y cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y confiamos en el Señor, es porque estamos esperando en Él también. Tenemos la confianza puesta en Él y el Señor será el que le da luz a nuestra vida. Interesante las 2 peticiones que le hace el sabio a Dios en este día, en el capítulo 30 de los Proverbios. 2 cosas le he pedido. No me las niegues antes de morir. En otras palabras, le está diciendo el sabio, yo quiero vivir con estos 2 regalos que te estoy pidiendo. ¿Cuál es el primero de los regalos? Aleja de mí falsedad y mentira. ¡Qué buena petición! Ojalá que nosotros pidiéramos también al Señor de la verdad y de la vida que nos dé esa sabiduría, esa capacidad de decir siempre la verdad y de alejar de nosotros la falsedad y la mentira. Cuando nosotros vivimos la verdad, estamos libres. Lo ha dicho el Señor. En el Nuevo Testamento lo encontramos. Cuando el Señor Jesús dice, la verdad los hará libres, y Él mismo se define como la verdad. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Alejar de nosotros toda falsedad y toda mentira nos lleva a asumir las dificultades que trae decir la verdad. Y la verdad debemos decirla y vivirla con caridad. No vaya a ser que nuestra claridad anule la caridad. Y yo conozco personas que dicen, yo digo la verdad y la digo aunque hiera a cualquier otro.
No se trata de eso, se trata de decir la verdad, pero saberla decir, decirla con caridad, decirla con cariño, decirla con amor, de tal manera que vivir la verdad y decir la verdad no hiera a los demás. La segunda petición es muy interesante y muy llamativa. No me des riqueza ni pobreza. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo el sabio? Está pidiendo que haya equilibrio en la vida, que él pueda tener lo necesario, que sea austera su vida, que no viva apegado a la riqueza ni viva renegando por la pobreza. Y por eso le dice: concédeme mi ración de pan, no sea que me sacie y reniegue de ti. Es que el sabio ha conocido que cuando uno tiene demasiado, que cuando uno se dedica a la teología y a la espiritualidad de la prosperidad, a pedir y pedir, a estar pidiendo permanentemente, como si Dios estuviera en la obligación de darnos todo lo que le pedimos, entonces si el Señor nos lo concede, nos olvidamos de Él, renegamos de Él, nos volvemos autosuficientes, nos volvemos ricos y entonces no necesitamos de la presencia amorosa del Señor. Por eso el sabio le está diciendo que no le dé riqueza, porque la riqueza lo puede alejar del corazón de Dios. Pero también le está pidiendo que no le dé pobreza. Y por eso le dice: no sea que robe por necesidad y ofenda el nombre de mi Dios. Entonces el sabio, así como le pidió que no le diera riqueza, le está pidiendo que tampoco le dé pobreza, que le dé lo necesario, que le dé el pan de cada día, como decimos en el Padre Nuestro, que nos dé las manos para trabajar, que nos dé inteligencia para la lucha de cada día, que nos dé capacidad de gratitud para bendecir el pan que hemos recibido, para dar gracias por la casa que tenemos, para agradecer la salud, para bendecir a Dios por la familia, que tengamos lo necesario, el bocado de cada día. Ojalá que nos sobre un poquito para compartir con los más pobres, con los necesitados, pero que no nos dé una pobreza que nos lleve al punto de perder nuestra honradez y a volvernos ladrones, a robar por necesidad, y de esa manera estaríamos ofendiendo el nombre de Dios. Hoy le pedimos al Señor que nos dé la gracia de vivir contentos con lo que tenemos, que nos dé la capacidad de trabajar, que bendiga nuestro trabajo, que nos dé la capacidad de conseguir lo necesario y que no seamos personas que acumulan como en almacenes para que se lo coma la polilla, y que tampoco vivamos tan en la pobreza extrema, de tal manera que nos dediquemos a lo deshonesto, a lo que no es honrado. Nosotros queremos vivir la dignidad, nosotros le queremos pedir como le pide el sabio del libro de los Proverbios capítulo 30, Señor, hoy a mí y a cada una de nuestras familias no nos des riqueza ni pobreza, danos simplemente el pan de cada día, como lo decimos en la plegaria que Cristo nos enseñó. Salmo 118. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Más estimo yo la ley de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra. Considero tus mandatos y odio el camino de la mentira. Detesto y aborrezco la mentira y amo tu ley. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón ni alforja, ni pan ni dinero, tampoco lleven túnica de repuesto. Quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si alguien no los recibe, al salir de aquel pueblo sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando el Evangelio y curando en todas las partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tres elementos podemos destacar de este Evangelio que acabamos de escuchar. Primero, la reunión de los 12 apóstoles. Segundo, el poder y autoridad que Jesús les da. Y tercero, el envío de estos apóstoles. Miremos estos detalles
Jesús reunió a los 12. Ese reunirse con Jesús de los 12 es muy importante. Los 12 significa la apostolicidad. Son los 12 elegidos, son el nuevo pueblo de Israel. Ya no son las 12 tribus, son los 12 apóstoles, 12 que van a ser enviados, 12 elegidos por el Señor después de una noche de oración, 12 que el Señor ha tomado para Él. Y recordemos que nuestra iglesia es apostólica y allí está el fundamento de nuestra iglesia. Pudiéramos decir que cuando Jesús reúne a los 12, está reuniendo a la iglesia naciente, a esa iglesia apostólica, a esa iglesia que Él quiere enviar, a esa iglesia elegida por el Señor. Siempre que nos reunimos a la Eucaristía, siempre que nos reunimos a la oración en el nombre del Señor, estamos repitiendo este gesto del Señor Jesús en Lucas 9, reunir a los 12. Y luego de reunirlos para vivir la comunión, para sentir la unidad con el Maestro, le da poder y autoridad. La iglesia por sí sola no tiene autoridad, la iglesia por sí sola no tiene poder. Es el Señor el que reviste de poder y de autoridad a los 12 apóstoles y a toda la iglesia en todos los tiempos. No tendríamos nosotros, los obispos, ni los sacerdotes, ninguna autoridad, por ejemplo, de perdonar pecados, de administrar los sacramentos, de predicar la palabra. No tendríamos ninguna autoridad que pudiéramos darnos a nosotros mismos si no fuera el Señor el que nos da el poder y la autoridad. Es un poder y una autoridad para el envío, para la misión. Y ese es el tercer momento. Los envía a proclamar el reino de Dios. Y el reino de Dios tiene unas manifestaciones. Son curados los enfermos. El reino de Dios es proclamado en medio de la pobreza, en medio de la austeridad, en medio de la libertad de los apóstoles. Ellos salen a cumplir la misión que el Señor les ha encomendado. Ellos se ponen en camino. La iglesia de todos los tiempos también se pone en camino. Y el Papa Francisco nos invita permanentemente a que nosotros nos pongamos en camino, a que salgamos a las calles, a que vayamos a predicar el Evangelio, a que anunciemos la buena noticia, esa buena noticia que Cristo le ha confiado a sus apóstoles y a toda la iglesia, esa buena noticia de que Dios nos ama, de que Dios nos perdona, curen toda enfermedad y toda dolencia. El Señor Jesús nos reúne para vivir la comunión de los 12 apóstoles. El Señor Jesús le da poder a la iglesia y le da autoridad. El Señor Jesús envía a su iglesia para que con alegría anuncie el Evangelio, anuncie el reino de Dios. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.